Shabbat Shalom, qué bendición poder estar en este momento cuando está cayendo la tarde del día viernes y estamos preparándonos con todas nuestras familias para entrar al tiempo maravilloso del deleite del Shabbat. Es una bendición poder compartir este tiempo con todos nuestros hermanos de Camino a Acción y también para aquellos que tengan a bien ver estas enseñanzas. Esta tarde, como siempre, estamos preparándonos para el estudio semanal de la Torá, ese mandamiento dado por el Señor de estar permanentemente deleitándonos en sus verdades, en sus cosas. Y esta tarde tenemos una enseñanza, ya estamos en el libro de Números, muy especial, que atañe a todos aquellos que deseamos prestar un servicio en la obra del Señor. Antes de continuar, quiero animarles a que me acompañen a orar. Bendito Señor y Rey, Creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado el mandamiento del Shabbat. Te damos gracias porque en tu bondad te plació revelarnos estas cosas maravillosas, estos secretos escondidos, estos tesoros muy guardados de tu corazón. Y al entrar esta noche al estudio de tu palabra, pedimos tu presencia, la cual para nosotros es indispensable. Pedimos que tu espíritu, que tú mismo prometiste que nos guiaría a toda la verdad, haga ese maravilloso trabajo, ese ministerio precioso del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y alumbre los ojos del entendimiento. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, haznos tú mismo aptos para toda buena obra. Oramos en el precioso nombre de el Cordero que fue inmolado, el Cordero que llevó nuestros pecados. Bendito seas. Quisiera leer en el libro de Números, entendiendo que la semana pasada iniciamos este estudio que han traducido de manera incorrecta, números, porque el sentido hebreo, como lo aprendíamos la semana pasada, es en el desierto, en el desierto. Y aquí voy a comenzar a leer del verso 21, donde empieza esta porción. Habló a Chenamoché diciendo: haz también el censo de los hijos de Gerson por sus casas paternas, por sus familias. Los enlistarás de 30 años en adelante hasta 50. Todos ellos entrarán en la milicia para hacer el servicio del tabernáculo de reunión. Este será el trabajo de las familias de Gerson respecto al servicio y al transporte. Transportarán las cortinas de la tienda y el tabernáculo de reunión, su cubierta y la cubierta de tejón que está encima de él y la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, también las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas, todos los utensilios de su servicio y todo lo que se debe hacer con ellos. Así servirán. Todo el trabajo de los hijos de Gerson en todos sus cargos y en todo su servicio será según el dicho de Aarón y sus hijos, y les asignarás la custodia de toda su carga.
Tal es el servicio de las familias gersonitas en el tabernáculo de reunión. Sus deberes estarán en manos de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás también a los hijos de Merari por sus familias, por sus casas paternas. Los enlistarás desde los 30 hasta los 50 años de edad, y todos ellos entrarán en la milicia para hacer el servicio del tabernáculo de reunión. El deber de su carga en todo su servicio en el tabernáculo de reunión será el siguiente. Voy a detenerme allí para empezar el estudio panorámico de esta porción semanal de la Torá. Esta porción en hebreo se llamó Nasó. Aquí está la palabra en el hebreo, Nasó, la fonética hebrea, y aquí está la transliteración al español Nasó, que significa levantar la cabeza, levantar la cabeza. Y toda la porción va de Números 4:21 hasta 7:89. Como siempre, por el factor tiempo, leo o hago una revisión de solo una parte del estudio. Voy a entrar al panorama y quisiera comenzar por hacer una breve revisión del sentido hebreo, porque como leímos el texto en la escritura, dice, levanta el censo de los hijos de Gerson. El texto hebreo no menciona un censo. El texto hebreo, como lo puedo mostrar aquí, dice, Nasó et Rosh Benei Gerson. Nasó et Rosh Benei Gerson. Y Nasó significa levantar. Cuando dice et Rosh, está diciendo la cabeza. Y luego está diciendo de los hijos de Gerson. Por eso, esta porción, esta parachá, se llama Nasó, que significa levanta. Levanta la cabeza de los hijos de Gerson, y hay algo muy precioso, conforme al dicho de Achén. Esta palabra, esta frase, se repite en los siguientes versos a lo largo de este capítulo, que es un poco extenso. Estoy en el capítulo 4. El verso 21, el verso 37, el verso 41, el verso 45 y el verso 49, en la medida en que va haciendo unas descripciones de cargos. La palabra cargo, la palabra carga va a ser muy repetitiva también aquí en esta porción. Pero aquí, en estos versos, se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra conforme al dicho de Hashem. Y esta palabra es muy preciosa, porque esta es la clave que nos da una seguridad y nos da una garantía. Al hacer la obra del Señor, es muy importante tener la seguridad de que lo dijo Hashem, de que lo dijo el Señor, de que lo que estamos haciendo al llevar adelante la obra en las distintas comunidades no es invento del hombre, no, se hace porque Él lo ordena. Se hace porque Él lo ordena. El pecado tiene un efecto negativo en nuestras vidas, y es que el pecado humilla nuestra cabeza, la postra. A cambio, el Señor está diciendo, Nasó et Rosh Benei Gerson, levanta la cabeza de los hijos de Gerson. El pecado humilla el rostro, el pecado humilla la cabeza. Dios levanta nuestra cabeza. Esto es maravilloso. Toda esta porción, en todas sus partes, desde el capítulo
4 hasta el capítulo 7 es un tema de criterios para el liderazgo espiritual. ¿Sí? Esto es, podríamos denominar los encargos por mano de Moche. Y toda esta porción tiene un mensaje central que es la importancia del ejercicio de la autoridad delegada. El mundo en que vivimos está en una categoría que podríamos denominar llamada anarquía. Hay anarquía por donde quiera que caminamos. Y el mundo sufre, las familias sufren, las congregaciones sufren por aquellos que no saben obedecer. Pero mucho más delicado, y podríamos mirar los periódicos del mundo, las distintas naciones del mundo, y así como el mundo sufre por los que no saben obedecer, peor aún, sufre por los que no saben gobernar, por los que no saben mandar. Esta porción, como ya lo repito, habla de la importancia del ejercicio de la autoridad delegada. Y la palabra con la que vamos a encontrarnos en toda esta porción es la palabra cargo, carga, servicio. Y el énfasis son las responsabilidades, no los privilegios. Repito, cargo, carga, servicio, responsabilidades, no privilegios. Esto es exactamente lo que menciona el versículo 27 de este capítulo. Dice muy claro aquí el texto, todo el trabajo de los hijos de Gerson en todos sus cargos y en todo su servicio será según el dicho de Aarón y sus hijos, y les asignaréis la custodia de toda su carga. Cargos, carga, servicio, responsabilidades. Podríamos llamar encargos, encargos de parte de Dios, encargos con propósitos muy claros. Podríamos aquí expresar que la marca del liderazgo espiritual auténtico tiene que ver con llevar la carga, con servir al pueblo en sujeción al Señor. Esto es muy importante. Y es evidente al leer la escritura, la Torá, que se podría denominar como inaudito y aún audaz que alguna persona le dijera al Señor, yo no lo hago, yo no quiero llevar la carga. No es esa la marca de la Torá. Entonces, es muy importante hasta este punto, cuando recién estamos iniciando el libro de Bemidbar en el desierto o Números, como lo hemos conocido, toda esta instrucción y todas estas características acerca del liderazgo espiritual, porque es como una anticipación histórica y revelacional antes de que en este mismo libro ocurra algo que la mayoría de los creyentes que estudian la escritura conocen como la rebelión de Coré, Datán y Abirán. El nombre hebreo de Coré es Korah. Y es muy interesante que esta instrucción se anticipó a esa terrible rebelión de Korah, Datán y Abiram. Y cuando vemos más adelante, lo estudiaremos en detalle, Korah deseaba la propia posición del sumo sacerdote. Él lo deseaba. Por eso en el conflicto Moisés le pregunta,
Me estoy anticipando que si él deseaba también el sacerdocio, pero es una cosa ignorar o desear, perdón, una posición y otra cosa es reconocer la responsabilidad que cada cargo tiene. Esto se está volviendo una epidemia en muchos de los líderes del siglo XX, los escándalos de aprovechamiento propio, los escándalos de corrupción, triste y lamentablemente son el orden del día. Una de las características de los sacerdotes y sus vestimentas, como ya lo aprendimos, es que ellos llevaban el pectoral, que la traducción dice el pectoral del juicio, pero esto ya lo habíamos explicado que en el texto original no dice juicio. En el texto original dice el pectoral de los mishpat, de los mishpatim en plural. Y los mishpatim son los procedimientos, las maneras como procede un líder. Y es de notar que en ese pectoral de los mishpatim estaban las piedras preciosas que cada una tenía sellado con un sello de grabadura los nombres de las 12 tribus de Israel. Y él tenía que entrar al santuario con ese pectoral con que él juzgaba al pueblo aquí en su pecho, cerca de su corazón, porque el que quiere servir al Señor tiene que entender que está llamado a servir a su pueblo. Entonces, Korah intencionalmente deseaba el sacerdocio, pero es evidente que sus conductas y sus actitudes no eran las de un hombre que sigue procedimientos. El pueblo necesita conocer cuáles son las marcas del liderazgo levantado por Hashem y entender que el objetivo es servir a Hashem. Todo este capítulo, que no me da el tiempo leerlo, tiene bloques de versículos para cada una de las cabezas de los hijos de Aarón. Y las frases que acabo de leer se repiten, las palabras carga, la palabra cargo, la palabra servicio y ya descripciones particulares de cada uno de ellos en el sentido, siendo que eran los hijos del sacerdote Aarón, ellos tenían la responsabilidad del santuario completo, el Mishkan, el tabernáculo, y al montarlo y desmontarlo, cada uno de los hijos de Aarón y los sacerdotes que con él servían a Hashem con las partes particularmente delegadas a cada uno de ellos para transportar el tabernáculo en el desierto. Así que no voy a leer todo el texto, solamente estoy hablando para introducir un tema, la importancia del ejercicio de la autoridad delegada. Las palabras claves: carga, no es príncipe, sino cargador. Ya habíamos hablado también de esto la semana pasada. Nací es cargador. Han traducido príncipe y en la cultura occidental la palabra príncipe pues tiene unas connotaciones nada que ver con llevar una carga, sino con ostentar unos privilegios. Así que con esta introducción a esta porción quisiera pasar al capítulo 5, porque aquí comienza el Señor a dar una serie de instrucciones. Podríamos en hebreo decir Torot, que es el plural de la palabra Torá. Voy a ir al capítulo 5 de Levítico y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 para que nosotros podamos percibir lo que implica ser un líder del pueblo. Comienzo aquí en el capítulo 5 y aparece una primera instrucción, una primera Torá, un
una serie de microcódigos dentro de la misma escritura para asuntos particulares. La administración en la escritura es una característica muy sobresaliente. Dice aquí, habló a Chenamoché diciendo, ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo muerto. Expulsad tanto al varón como a la mujer. Los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Y los hijos de Israel hicieron así. Los expulsaron fuera del campamento, tal como Achén había hablado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Voy a parar aquí para que analicemos esta expresión. Hay una palabra que es menester revisar y que la hemos ya aclarado en anteriores estudios en otros años. Hay dos palabras que han traducido al castellano como limpio e inmundo. La palabra para limpio en hebreo es taor e inmundo en hebreo es tamé, pero no tiene que ver este par de palabras de ninguna manera con aseo, con ser limpio o sucio, sino la palabra tiene que ver con incompatibilidad espiritual para servir en el santuario. La palabra incompatible, que han traducido como inmundo, es tamé. Y la palabra compatible, que han traducido como limpio, es taor. Entonces, como podemos leer aquí, vuelvo al texto, hay una serie de situaciones muy especiales. Recordemos que estamos hablando de los sacerdotes. Y entonces él está diciendo, ordena que despidan del campamento a todo, aquí dice leproso. Ya esta palabra también la hemos revisado, la hemos explicado, que no se refiere a un leproso como aquella persona que ha contraído una enfermedad, sino se refiere a una persona a quien Dios le está dando un toque porque está poniendo de manifiesto un pecado. La palabra es Zaharat. Y entonces, cuando una persona, el sacerdote la categorizaba como incompatible porque había tenido ese toque y estaba en un estado de zarat, o a todo afectado de gonorrea, que ya esta es una enfermedad grave de carácter sexual. Y luego dice, y a cualquier contaminado por cuerpo muerto. Dice, expulsad tanto al varón como a la mujer. ¿Por qué? Los expulsarás fuera del campamento, mire aquí la palabra, para que no se contamine el campamento, y esto es muy importante, en medio del cual yo habito. Es que el Señor ha llamado a su pueblo a vivir como distinguidos. Entonces, al Señor está hablando de una contaminación, de un estado de incompatibilidad espiritual por contraer Zaharat, que han traducido como leproso, o por cualquier inmundicia que había adquirido alguna persona por su mal uso de su sexualidad, o alguna persona que se había contaminado por estar en contacto con muerto. Y todas estas cosas, pues ante la santidad del Señor, a nosotros nos hacen incompatibles, y por esa razón había que llevarlos, vamos a decir, a salir del campamento en una cuarentena de restauración. Todas las personas conocemos la palabra cuarentena. Es una palabra de prevención al aislar a ciertas personas que contraen cierto tipo de enfermedades. Y cuando aquí la escritura está diciendo
que expulsen, lo que está diciendo era que los pusieran en cuarentena fuera del campamento. ¿Por qué? Porque primero tenían que restaurarse hasta llegar a ser otra vez tahor, o sea, compatibles espiritualmente. ¿Qué es lo que está diciendo esta Torá? Esta Torá está diciendo que el siervo debe cuidarse de toda contaminación. Entonces, para el contaminado, para el que está en un estado tamé, para el que está en un estado incompatible espiritualmente, entonces hay una cuarentena y no hay carga, no hay cargo, no hay servicio. Esta es una tremenda protección del Señor para el liderazgo. Es triste cómo las personas que están en posición de liderazgo y caen en una grave calamidad por sus pecados, esconden sus pecados, se resisten a reconocerlos y llevan a congregaciones enteras a la quiebra espiritual. Pero aquí el papel del Señor es primero tratar con el pecado y el pecador. En segundo lugar, hay que llevarlo a una cuarentena de restauración y mientras tanto, él no tiene acceso ni a su cargo, ni a su carga, ni al servicio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber con quién tratamos y a quién servimos. El verso, el verso 4 es muy hermoso. Voy a ir a él. Estoy en el capítulo 5. El verso 4 dice, pongo aquí mi cursor para que lo leamos, dice, y los hijos de Israel, aquí está, hicieron así. Es que los procedimientos espirituales deben ser respetados. Hicieron así los hijos de Israel. Los expulsaron, dice el texto castellano, fuera del campamento, tal como Achén había hablado a Moisés, y vuelve y repite, así hicieron los hijos de Israel. Así hicieron los hijos de Israel. Qué hermoso esto aquí. Vamos a entrar aquí mismo, en este mismo capítulo, a otro segmento que quiero leer aquí a continuación, volviendo a la escritura. Dice aquí, habla a los hijos de Israel. Ahora estoy en el verso 4. En el verso 6, perdón, habla a los hijos de Israel. Cualquier hombre o mujer, recuerden que estamos en un contexto de líderes, que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así en contra de Achén, tal persona será culpable. Ella confesará el pecado cometido. 2, restituirá el objeto del delito en su pleno valor porque ha prevaricado. Además, como sanción y procedimiento, añadirá a ello un quinto y lo entregará al perjudicado. Y si la persona no tiene parienta a quien se le restituya el daño, el objeto del delito será para Achén, para el sacerdote, además del carnero de las reconciliaciones con el cual se hará culpable, perdón, con el cual se hará reconciliación por el culpable. Miren qué interesante. Instrucciones y procedimientos para aquella persona que en un contexto de liderazgo hiciere un daño a su prójimo, prevaricando contra esa persona. Varias cosas, confesará el pecado, número 1, pero es que no solamente tiene que ver con confesar, dice, restituirá el objeto del delito en su pleno valor. Wow. Están hablando aquí en un contexto de liderazgo. Además, añadirá a ello un quinto. O sea, si el valor son $100, un quinto de $100 son $20, restituirá los $100, más el quinto de esos $100, $20, 120,
y lo entregará al perjudicado. Esta era la manera legal como esta persona debía restituir, no solamente pedir perdón, sino restituir. Y luego la manera como él trataba espiritualmente la culpa. Dice aquí que además del carnero de las reconciliaciones, con el cual hará expiación por el culpable. O sea, además de entregar el objeto de su maldad, más el quinto, tenía además que traer el carnero de las reconciliaciones. O sea, tenía que ir al santuario, al altar, traer un carnero, imponer sus manos, confesar su pecado, mirando a Machiach, porque ese cordero era una figura muy temprana del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermosas Torot. Torot es la palabra plural para Torah y la palabra Torah significa instrucción. Voy a ir a otro tema muy particular. Voy a leer en el mismo capítulo 5, voy a leer del verso 12 al 31. Muy instructiva esta enseñanza. Aquí, habla a los hijos de Israel, aquí está, y diles, cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, por cuanto se amancilló, no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga espíritu de celos, de modo que recele a su mujer, viéndose ella mancillado realmente, y le sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer sin haberse ella mancillado. Entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará su ofrenda por ella, una décima de una efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal, minjá de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga en pie delante de Achén. Luego el sacerdote tomará agua consagrada en una vasija de barro, y del polvo que hay en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y lo echará en el agua. El sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Achén, soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación, que es ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. Entonces el sacerdote la conjurará y dirá a la mujer: si no haya sido contigo varón y no te has descarriado de tu marido con mancilla, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y alguno ha tenido su copulación contigo aparte de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer: Achén te entregue a execración y a maldición en medio de tu pueblo, y haga Achén que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición, y las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas. Después el sacerdote tomará de mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá la ofrenda en presencia de Achén y la aproximará al altar. El sacerdote tomará una pizca de la ofrenda en memoria de ella, la dejará consumir sobre el altar, tras lo cual
dará a beber las aguas a la mujer. Cuando le haya hecho beber las aguas, ocurrirá que si ella se ha mancillado y ha sido infiel a su marido, las aguas de maldición penetrarán en ella, haciéndose amargas, y su vientre se hinchará y se caerá su muslo, y la mujer llegará a ser por maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado y es pura, quedará ilesa y tendrá descendencia. Aquí dice, tal es la ley, la Torá de los celos tocante a una mujer que se ha descarriado de su marido y se ha mancillado. O cuando sobre un hombre sobrevenga espíritu de celos y recele a su mujer, hará que la mujer esté en pie en presencia de Achén, y el sacerdote le aplicará toda esta Torá, o sea, toda esta instrucción, o sea, todo este procedimiento, y aquel varón será inocente de iniquidad, pero la mujer cargará con su iniquidad. Tengamos en cuenta que estamos hablando de casos en un contexto de servidores, de personas que llevan la carga, de personas que llevan la responsabilidad. Y estaba mencionando un asunto muy particular. Cuando alguna mujer de un líder se desvíe y le sea infiel, y como consecuencia el hombre comience a intuir, a dudar o a pensar que su esposa se ha descarriado, y por ende él comience a experimentar unas emociones negativas. La escritura dice espíritu de celos, o sea, un ruaj. La palabra ruaj es la palabra espíritu, pero tiene muchas connotaciones diferentes en el hebreo. Y una de ellas es como una mentalidad, como un sentimiento, en este caso, una mentalidad de celos. Esa persona comienza a estar completamente pensativa, y eso va amargando sus emociones. Aparentemente pareciera que en este texto, donde estamos hablando de administración, de liderazgo, de delegaciones, aparece como si hubiera un cambio abrupto en el desarrollo del tema, ¿verdad? Pero no, no es esto. La importancia de seguir para los líderes, para los cargadores, para los nací, es muy importante seguir procedimientos espirituales para que no reaccionemos emotivamente. Esta es una de las más grandes dificultades que tenemos que combatir en la medida en que nos vamos haciendo copartícipes de la escritura. Es que tenemos que dejar de reaccionar emotivamente y comenzar a actuar por sabiduría. Y la sabiduría se obtiene a través de los procedimientos, de los torot, de las instrucciones que el Señor nos da. Pero siendo este un caso tan delicado, y no se nos haga extraño que conocemos tristes historias de parejas ministeriales que se han destruido porque ha habido casos de adulterio. Pero ¿qué es lo que manda este texto? Que no podemos actuar por nuestros propios criterios en casos tan delicados. Imagínense las emociones de un hombre herido, ofendido, que no se sujetan a los procedimientos y a la sabiduría de Dios. Recordemos la palabra, es un líder, lleva carga, presta servicio, evita contaminación, como lo vimos en el capítulo anterior con el caso del Zarat, o sea, lo que han traducido como lepra, las enfermedades de contaminación sexual, el pegarse a un muerto. Pero aquí la escritura continúa hablando de que un líder debe seguir procedimientos, de que un líder, un servidor, no puede actuar autónomamente en sus decisiones, que no debe actuar autónomamente en la resolución de sus conflictos y problemas. En otras palabras, para el sacerdote también hay procedimientos
para el sacerdote, así como para todos los demás. Esto indica que en la casa de Dios no existen como engranajes sueltos. Ustedes saben lo que son los piñones de un engranaje, pues tienen una serie de dientecitos y todos están como los engranajes de un motor, todos están sujetos a ciertas correas que los mueven a cierta velocidad, pero nunca hay un engranaje suelto rodando allí, flotando en el aire. Entonces, no deben existir individuos que no estén sujetos a los procedimientos dentro del cuerpo. Y aquí nos está diciendo que todos tenemos que engranar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Adonai tiene criterios correctos para resolver los conflictos. Y es maravilloso que aquí lleguemos a una conclusión. La Torá legisla para todos los hombres y legisla acerca de todos los asuntos. Esto es precioso. Esto es precioso porque se librarían muchas congregaciones de verse afectadas si los siervos de Dios nos sujetáramos en primer lugar a Dios, en segundo lugar a la Torá y en segundo lugar, en tercer lugar, unos a otros. Lamentable y triste cuando se suceden casos escandalosos en el liderazgo espiritual que afectan a veces hasta ciudades enteras. Me parece que debemos hacer esta tarde un paréntesis aclaratorio de contexto en relación a la palabra Torah. En esta porción que se llama Naso, hay varias Torah o Torot, porque estaría hablando en plural. Por ejemplo, ya vimos la Torah de los celos. Luego, si el tiempo me lo permite, hay otra Torah que se llama la Torah del Nazir. Y la Torah del Nazir tiene que ver con la instrucción del Señor para que nosotros cumplamos la palabra empeñada. Esa palabra Nazir la han traducido como el voto del Nazareno, pero la palabra es Nazir, que tiene que ver con voto. Por ejemplo, también hay la Torá de los sacerdotes y de los que presentan sacrificios. Entonces, entrando a ayudarnos a corregir conceptos prejuiciados o faltos de contexto, la palabra Torá significa instrucción. Aún en el hebreo moderno, la palabra Torah significa instrucción. El plural para Torah es Torot. Entonces, los 5 primeros libros, llamados para nosotros comúnmente Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números que estamos estudiando ahora y Deuteronomio, en el canon de la escritura hebrea son denominados Torah, o sea, 5 libros de instrucción. Y saben una cosa sobre esos 5 libros de instrucción, que es el Hayesot, el fundamento de todos los libros de la escritura, giran todas las demás temáticas de toda la escritura. Los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, los libros sapienciales, los evangelios, las cartas de Pablo, todos ellos en todo tiempo, su lenguaje tenía que ver con los 5 libros de la Torá. Entonces, repito, la palabra Torá significa instrucción, pero cada tema particular, como por ejemplo aquí, esta Torá de los celos o la Torá de la presentación de los sacrificios cuando alguien se ha contaminado, son como microcódigos que están contenidos en la misma Torá. Por ejemplo, existe la Torá del matrimonio y la Torá del divorcio. Hay todo un capítulo en Deuteronomio 24 que habla de la Torá, o sea, la instrucción para el divorcio. O sea, son microcódigos que
están contenidos en la misma Torá. Y al no saber esto, y además las traducciones, haber escrito ley, pues han perjudicado el auténtico sentido de la palabra instrucción. Muchas personas no atinan a entender que en el Nuevo Testamento, como hemos llamado, cuando se habla tantas veces de la ley, es que para el siglo primero, para la época en que Mashiach estuvo aquí en la tierra, existía como una Torá paralela, una ley escrita que es la Torá y todo el Tanaj, y ya existía lo que se llama la Torá oral. La Torá oral era toda ese compendio que hoy llena bibliotecas enteras en libros del judaísmo como el Talmud, la Mishnah, los Midrash, una cantidad de documentos, era la ley oral. Eran aquellas palabras a las cuales se refería Mashiach cuando les decía a los escribas y fariseos que ellos por guardar las tradiciones de los hombres no guardaban la Torá. Y es interesante que Mashiach nunca tuvo conflictos con los fariseos ni los escribas en relación a la Torá. No, todos los conflictos de Mashiach con los escribas y los fariseos fueron en relación a la Torá oral. Así que muchas personas decimos, no, eso es la ley, pero la pregunta es de qué ley está hablando esta persona. ¿Está hablando de la Torá escrita? ¿Está hablando de la Torá del sacerdocio? ¿Está hablando de la Torá de los celos? ¿Está hablando de la Torá del divorcio? ¿De qué ley estamos hablando? Y es muy perjudicial asociar la Torá a lo que es el judaísmo rabínico, porque no son la misma cosa. El judaísmo rabínico gira en torno a la Torá oral, no a la ley escrita. El judaísmo rabínico no propiamente es Torá, y por tanto Torá, que significa instrucción, no podemos asociarlo con legalismo, porque Torá es una directriz. Torá es una disposición de parte de Hachén para su pueblo. A mí me parece muy pertinente hacer aquí este paréntesis. De todas maneras, todo lo que no logre yo ahora compartir aquí, nosotros de toda esta porción empezamos a compartir en 5 o 6 porciones escritas a partir del próximo domingo, y usted las puede encontrar en nuestra página web Camino a Sion, todo el estudio completo de esta porción, todo. Y además, con el beneficio de que usted puede hacer un clic y bajar el contenido para que lo imprima y lo conserve para usted. Entonces, después de este paréntesis, voy a entrar hasta donde el tiempo me lo permita a otra Torá, a otra instrucción. Ahora ya entendemos el tema de la Torá, instrucción. Vamos al capítulo 6 y vamos a hablar de algo muy precioso en el contexto de el liderazgo, de los cargadores, de los que llevan la carga, de los servidores. Dice, habló Hachén a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer haga voto especial, voy a subrayar aquí esto, voto especial. Aquí dice de Nazareo. Ahora voy a explicar esta palabra, pero dice, haga voto especial de Nazareo para dedicarse a Hachén. En primer lugar, este voto es voluntario de parte de un hombre de Dios para dedicarse a Hachén. Entonces, aquí viene el procedimiento, aquí vienen los Torot acerca de hacer votos. En otras palabras, los Torot acerca de cumplir la palabra empeñada.
Vamos a ver, recordemos esto, que son voluntarios, sin embargo, tienen una legislación, tienen unos procedimientos, no por ser voluntarios son como yo quiera. Dice, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagres de vino ni de licor. No beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. Vamos a dejarlo aquí tal como está en la escritura. Ahora lo voy a explicar. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto, hasta que se cumplan los días por los que se consagró a Chen. Será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración. No se contaminará por su padre o su madre, ni por hermana o hermano cuando mueran, porque la consagración de Achén, su Dios, está sobre su cabeza todos los días de su, aquí dice nazareato, de su voto, será santo Achén. Y si alguno muere repentinamente junto a él, de modo que se contamine la cabeza de su nazareato, rasurará su cabeza el día de su purificación. El séptimo día la rasurará. Al octavo día llevará 2 tórtolas, 2 palominos al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión, y el sacerdote presentará una ofrenda por el pecado y otro en holocausto, y hará expiación a favor de él por lo que pecó en relación con el cuerpo muerto, y volverá, a consagrar su cabeza aquel día, y consagrará en los días de su voto, y llevará un cordero añal como ofrenda por la culpa, y los primeros días se anularán por cuanto contaminó su nazareato. Esta es la Torá para el nazareo. Muy bien, aquí estamos hablando de otra importante regulación o criterio para los que sirven en el santuario, en el ministerio, y lo vamos a llamar cumplir la palabra dada. O sea, nuestros votos, nuestros compromisos. Aquí dice, cuando un hombre o mujer haga voto o promesa. Es interesante, como ya les mencioné, que estos votos eran voluntarios, pero no por ser voluntarios, porque él se estaba consagrando voluntariamente a Chen, no por ser voluntarios, se podían tratar superficialmente o a la ligera. Y habían una serie de requisitos, de torots, de mishpatim, o sea, de procedimientos, requisitos, por ejemplo, abstenerse de vino, de licor, de vinagre, ningún licor de vino, aún las uvas frescas o secas, inclusive las semillas, hasta los pámpanos. Dice, en todos los días de su promesa había unos torot en relación a lo que no podía tocar o comer. Habían unos torot en relación a cómo él demostraba que estaba en su voto, y era que debía dejar crecerse los cabellos. Y además dice que él debía apartarse para el Señor todos los días de su promesa. Por eso, cuando nosotros leemos el Salmo 116:14, dice, ahora cumpliré mis votos a Hachem. ¿Por qué? Porque era parte de los procedimientos espirituales, es parte de los procedimientos espirituales del pueblo de Dios, hacer tiempos especiales para estar consagrados al Señor. Aquí se está enfatizando un criterio muy precioso, es que el carácter del siervo se debe cultivar, es que debe haber un carácter de constancia, un carácter de determinación, porque esto nos forma como líderes que cumplimos nuestras palabras. Tenemos que cuidarnos de no entrar en contacto con algo que está muerto. Y si en el camino esta persona se encontraba accidentalmente con un ser muerto, él tenía que
rasurar su cabeza donde estaba creciendo el cabello, al séptimo día, presentar un sacrificio, ¿sí? Y hacer un acto de reconciliación para reiniciar el voto. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos cómo el apóstol Pablo pagó los gastos de unos hombres que estaban llegando al templo a hacer este voto. Eso está en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Ahora, en caso de que esta formalidad se rompiera, la persona debía reiniciar su voto, incluyendo traer un cordero al santuario. Era como un mapa, era como una hoja de ruta. Todos ustedes y yo recordaremos el caso de Sansón. Y Sansón era un nazir, solo que él no tuvo la opción de serlo voluntariamente porque le fue impuesto por Dios desde el vientre de su madre, quien era estéril, y cuando él nació ya tenía ese voto de consagración para toda la vida. Achén determinó que él fuera Nazir toda su vida. Nazir, que han traducido como nazareato, viene de la palabra neser, que es una corona. En este caso era una corona de cabello. Y Dios escogió a Samson, esa es la palabra que han usado para traducir su nombre, lo escogió para que comenzara a librar a Israel de los filisteos. Muy bien, hemos visto en esta porción, en el tiempo que he dispuesto hasta aquí, al menos varias características de los hombres que sirven al Señor. El primero, en relación, yendo de atrás para adelante, a los votos, a cumplir las promesas. De atrás hacia adelante, el segundo, entonces, en no manejar los asuntos de manera emocional, como en el caso de los celos, sino siguiendo procedimientos. El tercero, que fue el primero que mencioné, estoy yendo de atrás para adelante, el tema de los que se contaminan por contaminación por enfermedades venéreas, por contacto con los muertos o el tema de la lepra. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que los siervos del Señor siguen procedimientos. Este es como un cerco de protección para el liderazgo. El tema es que las personas que ocupan posiciones de liderazgo para proteger lo que Dios nos ha entregado, también necesitamos sentirnos incluidos en los procedimientos y cumplirlos celosamente, porque de lo contrario sufre grandemente la obra del Señor. Aquí tengo, como siempre, lo incluyo una página que le llamo glosario. Entonces la palabra carga, que en hebreo es masá, aquí está masá, y está mencionada en Números 4:24. Recordemos que la palabra carga es la palabra que tiene que ver con responsabilidad. Hay otra palabra que aparece como abodá. Aquí está, abodá, y tiene que ver con servicio. En algunos casos, esa palabra, cuando cuando Israel apostató, esa palabra es usada y es traducida como idolatría. Es triste que nuestra boda o nuestro servicio llegue a un punto de degradación y de deterioro espiritual que se llame idolatría. Y usa la misma palabra de servicio para servir a los ídolos. La otra palabra aquí es nazir, que es la que mencioné de Simpson, de Sansón, que es quien tiene una corona, un nézer de trenza de cabello, es ese príncipe que lleva una carga que han traducido comúnmente como nazareno. Y
la palabra neder, aquí está, que es el voto o la promesa, aquí está en número 6.2. Neder Nazir es el voto o la promesa de un Nazir. Qué hermoso es poder entender la escritura desde su contexto hebreo porque nos da un mejor entendimiento. El Evangelio menciona varios asuntos maravillosos en la Torá que están conectados con la Torá. El primero que quiero mencionar es Colosenses 3:23, que es como la expresión del Nuevo Testamento relacionado con todo esto que acabo de mencionar. El Evangelio en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay algo que no me da el tiempo para compartir y es que todos estos levantados, no censados, sino levantados para llevar la carga, esos príncipes de las 12 tribus que fueron levantados, presentaron unas ofrendas. Y este es un sentido muy importante del ministerio. Es que el sentido correcto es que primero se levantan los líderes para luego levantar el santuario. Hasta aquí, esto es muy importante. Primero se levanta el liderazgo correcto, se determina quién lleva la carga para que luego exista la congregación. Entonces, un ministerio saludable es un ministerio con un liderazgo levantado para llevar la carga, para servir, para cuidar. De allí entonces el nombre de esta parachá, Nazó, levantar la cabeza. Los Nezarín, plural de Nazir, fueron en este caso, no alcancé a leer la porción del capítulo 7, los primeros en llevar una ofrenda. Los levantados primero presentaron ellos mismos su propia ofrenda. Y lo más hermoso, cada nací, eso está en el capítulo 7, lo podemos estudiar en el material escrito la semana entrante, entre el lunes y entre el domingo y el viernes. Los levantados fueron llamados por su propio nombre. Y esto es muy hermoso, porque cada persona que dio esta ofrenda para levantar el santuario fue llamada por su propio nombre. Cuando se llama por nombre propio a alguien en Israel, esto implica que se conoce muy bien al que se llama. No se califica a alguien para la obra de Dios entonces por calificaciones académicas, si bien es importante el conocimiento, ni se califica por competencias, sino se califica por el cumplir los mishpat, por el cumplir los procedimientos. Entonces, primero Achén levanta a sus siervos, los instruye y ellos comienzan a cumplir los procedimientos. Las competencias espirituales tienen que estar ligadas a la formación del carácter. Por eso hay tantas regulaciones para los que sirven. Y el modelo perfecto que tenemos nosotros se llama en el Evangelio el varón perfecto, Mashiach. El varón perfecto debe ser el paradigma o el modelo de todos aquellos que anhelamos servir al Señor. En el Nuevo Testamento es precioso cuando Mashiach dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, oyen mi voz y yo las llamo por su nombre. Cuando se llama a alguien por su nombre en Israel, es porque se le conoce. No se le menciona el nombre porque el nombre solo no dice nada, pero es que el nombre en hebreo siempre tiene un significado intrínseco con el carácter de la persona que porta ese nombre. Esto es maravilloso. Y cuando la escritura dice que los nací
que fueron llamados por su nombre fueron los primeros en levantar la ofrenda. Y cuando comenzamos a leer los nombres de los hijos de Israel en la escritura, todos recibieron un nombre en relación al carácter de ellos y tienen esa significación. Entonces, que seamos llamados por nombre para recibir una carga, para ser cargadores, para llevar a cabo un servicio, implica que el Señor nos conoce e implica que el Señor nos redimió y nos rescató y luego nos entregó la Torá como gente libre y luego nos dio procedimientos para servirlo. Y cuando el Señor forma a esta clase de líderes, entonces levanta una congregación. Este es el sello de garantía de los ministerios que Dios quiere sostener. Pensar como malas concepciones, ya para terminar aquí, que lo único que necesitamos para servir es conocimiento, o sea, creer que porque estamos aprendiendo la Torá, algunas palabras hebreas, ya nos califica para servir, es un error, porque primero necesitamos ser tallados por el alfarero. Por eso el Señor indica que Él tiene que ser el alfarero en nuestras vidas. Esto nos deja con una premisa muy importante, con una moraleja. Mucho conocimiento sin carácter y sin estar armónicamente estructurado en un cuerpo, mucho conocimiento sin rendir cuentas, en otras palabras, sin ser discípulo y sin estar acoyuntado en un cuerpo, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Cuál sería el aspecto central de esta porción para terminar? El levantado para servir lo es por la boca de Hashem. Esa es una palabra que se repite 5 veces en el capítulo 4. Fue levantado por boca de Hashem. Fue levantado con un propósito, llevar las cargas de los demás. ¿Para qué? Para que el siervo sirva como puente entre Achén y su pueblo, para que producto de el siervo, el pueblo se adhiera al Señor. Por lo tanto, para que eso se logre, los líderes debemos vivir sujetos al Señor y sujetos de manera práctica al procedimiento de la Torá. De allí la importancia de conocer la Torá. Hoy no existe el sacerdocio levítico, hoy existe el sacerdocio de Mashiach, pero el apóstol Pedro dice que nosotros presentamos sacrificios espirituales por medio de él, de Mashiach. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Hoy no existen los levitas, pero existe un cuerpo de sacerdotes. ¿Y cómo servimos si ignoramos los procedimientos de la Torá? Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé entendimiento sobre estos temas tan preciosos. Que meditemos al terminar este día en estos hermosos Torot, en estos hermosos instructivos, en estos hermosos procedimientos y que día a día, particularmente en nuestra congregación Camino a Sion, seamos celosos de ellos, que sepamos recibir a las personas que se acercan, pero que los involucremos en los procesos de discipulado para que viendo su capacidad de seguir procedimientos y de sujetarse, entonces un día les demos un cargo, pero no al contrario, ni a la carrera, porque es muy peligroso. El apóstol Shaul dice que el que anhela servicio no puede ser un neófito, porque puede caer en lazo del diablo. ¿Por qué? Porque se puede envanecer. Estas son competencias espirituales con las cuales Dios quiere proteger a su pueblo.
Bendito el Señor que nos ha regalado estos mandamientos a los que les hemos dado valor. Que el Señor nos bendiga al meditar en estos asuntos, al entrar ya a esta hora a el deleite del Shabbat. Les espero mañana 7 de la noche, no para cerrar el Shabbat, mañana a las 7 de la noche, cuando haya caído el sol del Shabbat, ya será el primer día de la semana. Por lo tanto, culminamos mañana los 49 días de la cuenta del Omer Rechit, y al ser domingo, después de cerrado el Shabbat, a las 7 de la noche, tendremos la alegría de ser convocados por Dios a la convocatoria de Shavuot, la convocatoria de las semanas, cuando la Torá se entregó y cuando en una celebración de la entrega de la Torá descendió el Ruach HaKodesh. Estaremos hablando de estas cosas maravillosas que convienen a nuestro corazón. Shabbat Shalom para todos, que el Señor les dé un tiempo precioso de deleite. Hasta mañana. Bendiciones.